estamos encantados que estéis aquí todos. Y bueno, vamos con la segunda conferencia de nuestro foro de Historia Sanlúcar y los Océanos. Como veis ahí, la conferencia de Eduardo Corona Pérez, que es la trata atlántica y esclavitud de la Andalucía occidental en los siglos XVI y XVII. Quien va a presentar a nuestro ponente es Pilar González, que también pertenece al Círculo de Artesanos. Y nada más, agradeceros que hayáis venido y ahora dentro de poco vamos a tener otras conferencias y ya os avisaremos. Vale. Bueno, buenas noches, gracias por su asistencia. Como ya Isabel ha dicho el título de la conferencia y todo esto, pues ya me lo salto. Para hablarnos de la conferencia, contamos con una persona muy joven, lo podéis ver, que además hay que darle las gracias porque esta mañana estaba en Barcelona, ha venido en avión, ha venido corriendo. Ha venido en avión a Sevilla, se tiene que venir para acá, entonces hay que agradecerle doblemente que esté con nosotros y que haya sido tan puntual. El problema del retraso ha sido un problema técnico de ordenadores y de clavijas, que ahora con las nuevas tecnologías pasa lo que no pasaba antes, que llevábamos las chuletas de papel y no había más problema. Bien, la conferencia tiene atisbos de ser realmente muy interesante. Y para ello, este joven, pues, al que voy a presentar, decirles que es graduado en Historia por la Universidad de Sevilla, tiene varios máster, tanto por la Universidad de Sevilla como por la de Huelva, entre ellos un máster universitario en Estudios Históricos Avanzados, especialidad en Historia Moderna, máster universitario en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y además es doctor en Historia desde el año 2021. Participó en numerosos proyectos de investigación, entre ellos mercados y tratas de esclavos en el Atlántico Ibérico del siglo XVI, el tráfico de esclavos y la economía atlántica del siglo XVI y, esto lo voy a traducir porque viene en portugués, porque parece ser que también se mete hasta en Portugal, con estas cosas, no, en Brasil, que es la esclavitud, el mestizaje y el tránsito de culturas y la globalización entre los siglos XV al XIX. Ha sido contratado Margarita Salas en la Universidad de Sevilla en el año 2022 y en la actualidad realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Es autor del libro Trata Atlántica y Esclavitud en Sevilla y ha participado también en otros libros o en capítulos de otros muchos libros. Está interesado en el estudio de la esclavitud, los tráficos de esclavos y las dinámicas de mestizajes en el Atlántico Ibérico de los siglos XVI al XVIII, especialmente desde la historia social y la historia comparada. Un aplauso a Eduardo Corona Pérez. Bueno, buenas noches ya. Es verdad, estaba esta mañana en Barcelona, pero aquí se está mejor, ¿eh? Así que, nada, para mí es un verdadero placer estar aquí y nada, muy agradecido. Mi interés por el estudio de la esclavitud fue, que me lo preguntan bastante, por mera casualidad. En el último curso del grado de Historia, un profesor, que por cierto mañana se presenta a profesor, el concurso oposición de profesor titular allí en Sevilla, Manuel Díaz Blanco, como todavía no éramos estudiantes del grado, nos mandó al archivo y nos mandó los archivos de Sevilla sin que buscásemos nada específico, nada determinado, como otrora hiciera, bueno, el mejor modernista de, bueno, que ha dado este país, ¿no? Antonio Domínguez Ortiz, que fuesen las historias las que nos encontrasen a nosotros y no al revés, ¿no? Y allí fue, de casualidad, en el archivo del Arzobispado de Sevilla, cómo me encontré con este tema, ¿no? Que bueno, que llama siempre mucho la atención. Fue exactamente con este caso, ¿no? Miguel Baptista, el documento en concreto es su petición de licencia de matrimonio. Solicitó
solicitó al arzobispado, a las instituciones eclesiásticas, una licencia para poder casarse, en este caso, con una sevillana. Claro, lo que me llamó poderosamente la atención en aquel momento era evidentemente lo que viene aquí, ¿no? Mulato libre de cautiverio, ¿no? Porque era hijo de Juan Baptista y de Silvestra Bejarano, asimismo libres, y que es natural de la villa de Lebrija, que también me llama poderosamente la atención, yo que soy de un pueblo al otro lado del río, ¿no? En este caso de la Puebla. Y claro, este hombre solicitó casarse con una sevillana, lo que hoy llamaríamos como una persona blanca, ¿no? Que en aquel entonces todavía esto no estaba construido, ¿no? Claro, aquí tenemos, bueno, en primer lugar, una calidad, un fruto del mestizaje, ¿no? En Sevilla, que siempre relacionamos el mestizaje con otras latitudes, ¿no? Una condición jurídica libre de cautiverio, lo cual, aunque está haciendo alusión a su libertad, ya no está poniendo en relación con una antigua condición jurídica de la que ha salido, que es la esclavitud. Y bueno, y además porque va a casar con una mujer blanca, ¿no? De hecho, la mujer reconoce en su testimonio que aunque este hombre en algún momento pudiese parecer esclavo, que aún así se quería casar con él, vamos, estaba súper convencida. Claro, esto ya nos está dando, bueno, unas pistas de la complejidad de un fenómeno que también se produjo aquí, ¿no? Que también se desarrolló en España y más concretamente en nuestra región y más concretamente todavía en la Andalucía occidental, la parte más occidental de Andalucía por razones obvias, ¿no? Una vocación atlántica, que os voy a decir de Sanlúcar, y por supuesto su cercanía con Portugal, como voy a explicar. Voy a dividir esta presentación, que voy a intentar que sea lo más breve posible, a partir de tres apartados fundamentales que creo que son interesantes, ¿no? En primer lugar, el abordaje del marco jurídico, que bueno, que puede ser un poco pestiño entre ustedes y yo, pero que es absolutamente clave para entender todo este fenómeno en un contexto, además, donde los portugueses y los castellanos fundamentalmente se expanden por el mundo. Es decir, tienen que reconfigurar todo el andamiaje jurídico, teológico, cultural en general, en relación a este tema. A continuación, voy a explicar brevemente también cómo se organiza la trata negrera atlántica, que como vamos a ver, bueno, es algo más complejo que un fenómeno que inicia un blanco europeo que llega a África. Y después, cómo esa trata va evolucionando en el tiempo, en estos 2 siglos, en relación a los puertos atlánticos de Andalucía, fundamentalmente Sevilla, por razones obvias también, Ayamonte, Sanlúcar, referencias también a Cádiz, a otras pequeñas villas de Andalucía, ¿no? Pero, bueno, vayamos por partes, ¿no? ¿Cómo que en Andalucía había esclavos, ¿no? Que es lo que siempre me suelen preguntar, ¿no? Que es lo que suele chocar a la gente. Bueno, seguramente muchos de ustedes habrán recibido esta noticia, la habrán leído en redes sociales, se comparte todos los 20 de junio, bueno, se viraliza, ¿no? Que dicen ahora los jóvenes. Claro, que Isabel la Católica prohibió la esclavitud por esta real provisión. Claro, lo tengo puesto aquí mito, porque en realidad, bueno, es más complejo que eso. Es un error histórico, en realidad. Claro, de hecho está en el Museo del Ejército de Toledo, que me llama poderosamente la atención. Bueno, además se dice que Isabel la Católica no solo prohíbe la esclavitud de los aborígenes, de los indígenas americanos, perdón, sino que además los trata como, los considera súbditos y los trata con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de españoles. Bueno, esto es un poco más complejo, vamos, no fue así. Y no fue así y me llama, insisto, poderosamente la atención porque este tema en concreto está muy bien estudiado. Antonio Romeo de Armas estudió esto, sacó este documento del archivo precisamente en su política indigenista de Isabel la Católica, un libro que a pesar de que ha cumplido ya su medio siglo, sigue siendo absolutamente referencial por la cantidad de fuentes y el análisis serio que hace de la misma. Y bueno, Fernando el Católico e Isabel la Católica lo que decretan aquí es una liberación muy concreta
de una pequeña remesa de esclavos. Una orden que da Pedro de Torres, ¿no? Que dice que tiene en su poder algunos indios traídos de las Indias, de América, que se han vendido en Sevilla y en su arzobispado, y que nos mandamos poner en libertad, y bueno, y además mandan a Fray Francisco de Bobadilla que los llevase nuevamente, que los devolviese a su tierra. Claro, ¿qué es lo que están haciendo aquí los reyes? Pues básicamente aplicar una doctrina, un principio teológico que se venía desarrollando durante toda la Edad Media y que es el de principio de libertad cristiana. En ningún momento está prohibiendo la esclavitud, en ningún momento, ni muchísimo menos, está aboliendo la esclavitud. En España no se abole la esclavitud hasta bien entrado el siglo XIX. Está ordenando la liberación de un grupo muy reducido de indios porque la guerra de conquista y la esclavitud estaba impidiendo la evangelización, la difusión de la fe cristiana en este caso. Pero claro, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué está ordenando la liberación de estos indios, ¿no? ¿Y por qué? Es otra pregunta pertinente. ¿Por qué? Bueno, nuestros antepasados tenían esclavos como el que tiene una silla, una mesa o un coche. Bueno, todas las sociedades de la historia y en todas partes han tenido esclavitud. De hecho, lo extraño es lo que sucede ahora, ¿no? Que la consideramos una institución absolutamente perversa, que nos repulsa. España no fue una excepción. Y además, bueno, es una tradición que viene desde la edad, bueno, desde la antigüedad, quiero decir, los principios jurídicos que regulan la esclavitud en Castilla tienen su origen en realidad en el derecho romano. O más aún, en los filósofos griegos, ¿no? Porque, claro, aquí traigo a Aristóteles, ¿no? En su política, Aristóteles distingue entre la servidumbre natural, es decir, unos que nacen para ser gobernados, otros para gobernar, ¿no? Que la distingue también de la servidumbre por guerra, simplificando toda esta cuestión mucho. Su maestro Platón también enunció un precepto que va a tener muchísimo éxito después en el cristianismo, ¿no? Que los griegos no podían esclavizar a otros griegos por guerra, es decir, se está protegiendo a los griegos y al mismo tiempo relegando la esclavitud a los extranjeros, al otro. Claro, todo esto va a ser rescatado, e implementado y desarrollado por los romanos, ¿no? Y su derecho codifican la esclavitud. Pero claro, vamos al meollo de la cuestión, ¿no? Lo que nos interesa. La extensión de las ideas cristianas desde el siglo IV después de Cristo van a implicar una transformación radical en el tiempo de la institución de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la adapta al credo cristiano. Sintetizando, simplificando un poco la cuestión, una suavización, una humanización de la esclavitud, si se quiere. Se les va a permitir ingresar en la comunidad a través de los sacramentos, bautismo, matrimonio. Claro, el matrimonio también le permite tener familia. Es decir, se van a modificar preceptos que venían de la antigüedad, que estaban en el derecho romano, y se va a dotar a la figura del esclavo de una cierta personalidad jurídica, ¿no? Y además se van a reducir a 4 las causas de acceso, ¿no? Por condena de delitos graves, por guerra justa, por venta efectuada por uno mismo o por sus padres, o por nacer de madre esclava. Pero, además de todo esto, el cristianismo introduce 2 novedades fundamentales. La primera es que la esclavitud va a seguir admitiéndose, pero no como un hecho de la naturaleza, es decir, contraviniendo a lo que decía Aristóteles, sino como algo que nace de la acción de los hombres, es decir, de guerra, de conflicto. La esclavitud es perversa, no estaba dentro de la naturaleza en ese sentido, ¿no? Y como estableciese Platón, muchísimo antes, trató de asegurar el principio de libertad cristiana, que esto ya entronca con lo que dije antes. Es decir, entre príncipes cristianos no se pueden esclavizar a gente, se pueden cautivar y pedir un rescate por ellos. Pero entre los reyes de Castilla y Francia, los prisioneros que se hagan no se pueden vender y esclavizar. Se puede pedir un rescate y se liberan, pero no se pueden esclavizar. Claro, se relega la esclavitud más allá de los límites geográficos de la cristiandad. Fundamentalmente, en la Edad Media,
con los musulmanes, con los enemigos de la fe. Claro, todo el proceso de reconquista es en realidad un proceso de esclavización masiva a un lado y a otro de la frontera. Esto unos son buenos y otros son malos y viceversa. Aquí se están cautivando y haciendo pupitas unos y otros. Cuando se conquista el reino de Granada, fundamentalmente la toma de Málaga, que fue mucho más sangrienta, propició la esclavización de miles de personas. Cuando se conquista el reino de Granada y la frontera se traslada al mar de Alborán y al estrecho de Gibraltar, las tomas de Argel, Trípoli, Orán entre 1508 y 1511 también generan multitud de esclavos, ¿no?, que se van colocando en todos los mercados del sur de la península ibérica. Pero, claro, en este mismo contexto, desde mediados del siglo XV, los portugueses, primero, después les van a seguir los castellanos, siempre de la mano de también catalanes, valencianos, genoveses, florentinos, nunca son solos, o van solos en este caso. Se tiene que reformular esto, ¿no? Claro, decía aquí lo de las 7 partidas, ¿no? Las 7 partidas es el código jurídico que va a regular la vida social y económica de Castilla hasta el siglo XIX, hasta la Revolución Liberal. Y, por supuesto, la institución, el código jurídico que regula la esclavitud, tanto en Castilla como por extensión a las Islas Canarias y América, ¿no? Y como veis aquí, define la esclavitud en contraposición a la libertad de forma muy negativa, ¿no? La más vil y la más despreciada cosa que entre los hombres se puede ser, ¿no? Y tan despreciada cosa es esta servidumbre. Servidumbre aquí equivale a esclavitud, es una reminiscencia del concepto jurídico que venía del mundo romano. Que el que en ella cae no solamente pierde poder de no poder hacer de lo suyo lo que quisiere, más aún de su persona misma no es poderoso, sino en cuanto manda su señor. Sin embargo, por libertad define, ¿no?, aman y codician naturalmente todas las criaturas del mundo la libertad, cuanto más los hombres, ¿no? Aquí hombres entendemos también mujeres, niños, en fin, ser humano en general. Claro, libertad es poderío que ha naturalmente de hacer lo que quisiere, ¿no? Solo que por fuerza o derecho de ley o de fuero no se lo embarguen, se lo impida. En las 7 partidas se te regulan también las formas de acceso a la esclavitud, que ya aquí vienen 3. Guerra contra los enemigos de la fe, ¿no?, y malos cristianos. Malos cristianos podemos englobar aquí tanto fundamentalmente los griegos ortodoxos que se convierten pero no, que eso ocurre en Cataluña en el siglo XIV-XV, y fundamentalmente los moriscos del Reino de Granada cuando se sublevan en 1568. Bajo este principio jurídico-teológico se les va a poder esclavizar. Transmisión de la condición jurídica por vía materna, el principio del partus sequitur ventrem, es decir, los padres no transmiten la condición jurídica de la esclavitud, es solo las madres. Y venta de uno mismo, aunque es verdad que esta última vía de acceso no se ha documentado en España, al menos en Castilla, ya ha entrado el siglo XV. Bien, como decía, ¿no?, la guerra al infiel como factor de esclavización, ¿no?, las cabalgadas y la piratería, es decir, las incursiones, tanto legales como no, la guerra de conquista, las Islas Canarias. Ahora me voy a detener en este proceso, ¿no? He mencionado ya el Reino de Granada, las campañas por la costa de Berbería, del norte de África, ¿no? La expansión por América, que va a generar también esclavitud, me voy a detener en ello, y la salvación del Reino de Granada, que es lo que acabo de mencionar. Claro, llegamos a mediados del siglo XV y todo el marco, todo el edificio mental, cultural, jurídico, teológico sobre el que se había sentado la esclavitud se tiene que volver a replantear. Al principio, sobre todo con los portugueses, la teoría teocrática ofrecía un marco jurídico de apoyo, de legitimidad a la expansión de los ibéricos por el mundo, ¿no? Bajo este principio, pues, que es un derecho que además delega el Papa, concede el Papa, se podía adquirir tanto los bienes como las personas. Es decir, con ese papelito yo asalto y me puedo quedar con todo lo que hallé en esas nuevas tierras, en principio. Pero claro, la experiencia en las Islas Canarias y en el Caribe causa un choque entre los pensadores de la época.
Claro, la pregunta que se hace es cómo considerar a estos nuevos pueblos si no son cristianos, como nosotros, pero tampoco son enemigos de la fe porque no han tenido contacto con el Islam. Claro, los teólogos se echan literalmente las manos a la cabeza. ¿Qué están haciendo en estas islas con esta pobre gente que en realidad son unos gentiles, son unos paganos, y se les está esclavizando, se les está torturando de forma ilegal, ilegítima? Quiero decir, esto es un pecado mortal. Bueno, me voy a centrar en Castilla. Los reyes católicos ya en 1477 empiezan a promulgar leyes para proteger a los indios. Lo que ocurre es que, claro, que en la conquista de La Gomera, el señor que la ocupa maltrata a los indios, los indígenas, los aborígenes canarios, perdón. Estos se van a rebelar y la represión va a ser brutal. Se esclavizan unos 400 homeros que se traen aquí a la Baja Andalucía, fundamentalmente San Juan del Puerto, Moguer, desde ahí se redistribuyen por toda la Baja Andalucía, fundamentalmente Sevilla. Y en principio los reyes católicos ven con buenos ojos esta esclavitud. Claro, porque las noticias que le llegan tanto de la mujer de este hombre al señor de la isla, al que matan, como los que saltan desde Gran Canaria a socorrerlos, claro, se han rebelado, se les puede aplicar el concepto de guerra justa, en tanto se han rebelado contra el rey y se les puede esclavizar. Pero los misioneros que estaban por las islas, evangelizando a los aborígenes, declaran lo contrario. Declaran que estos indios, estos indígenas, se han sublevado porque el señor de la isla los está martirizando, les está haciendo la vida imposible, y ello está dificultando la difusión de la fe, la evangelización. Claro, los reyes católicos automáticamente decretan la libertad de estos homeros, que se devuelvan a los puertos y que el obispo del Rubicón, en este caso, lo lleve a la isla y se encargue de que vivan en libertad, porque son cristianos ya, en realidad. En 1491 se declara la libertad de los canarios, la libertad general de los canarios, pero como digo, o como decía al principio, lo que revelan estas proclamaciones no es la abolición de la esclavitud, no es la prohibición de la esclavitud, la institución no se discute aquí. Lo que se está discutiendo es la legalidad, la licitud de la esclavitud, del cautiverio de un grupo muy concreto de seres humanos. En el caso de los indígenas americanos, que bueno, es algo que causa aún hoy mucha controversia, desde el principio los teólogos se opusieron a su esclavitud. Desde 1495 los reyes católicos ya se deciden por protegerlos, decretan la ley que he mencionado antes, ¿no? La Real Provisión de 1500, más tarde los considera vasallos. En su codicilo testamentario en 1504 la reina Isabel pide que se les trate bien, que son vasallos de la corona, pero al mismo tiempo se declaran o se promulgan 3 excepciones, ¿no? Se pueden esclavizar a los caníbales, se pueden esclavizar a los que se opongan a la conquista, que se pongan a la fe, y se pueden seguir esclavizando o vendiendo a los que lleguen por vía de mercado, por trata, ¿no? Claro, esto va a ser así hasta prácticamente el debate se resuelve. Voy a ahorraros el debate teológico, ¿no? Pero podemos destacar a Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria, en fin, todas las escuelas de Salamanca. El debate se va a resolver en 1542 con las leyes nuevas, que es cuando se declara la libertad general de los indios americanos. Sin embargo, la esclavitud se desplaza a la frontera como lo había sido en la Castilla medieval. Es decir, en aquellos territorios de frontera en América, si los indios se oponen a la conquista, a la ocupación, a la evangelización, se les va a poder se les va a poder esclavizar. En Guatemala se sigue esclavizando, en Chile se sigue esclavizando, en el norte de México se sigue esclavizando,
Y esto va a ser así hasta prácticamente bien entrado el siglo XVII. Claro, no corrieron la misma suerte los indios de los territorios de Portugal, tanto Brasil como las posesiones en el Índico y en el Pacífico. Traigo aquí el caso de Pedro de Cabrilla, bueno, de edad de hasta, es una venta, su venta, vamos, en este caso, de edad de hasta 30 años, que es de la India de Portugal, es decir, de lo que hoy es la India, también llegaban esclavos de allí. Esto es una venta, creo que si no mal no recuerdo, de la Puebla, vamos, de mi pueblo. Y tampoco corren la misma suerte, por supuesto, los negros africanos. Claro, ¿por qué? Bueno, hay debate, ¿no? El motivo económico es uno de ellos, es un negocio súper rentable. Pero no es menos cierto que la esclavitud en África, bueno, es tan antigua como la propia África. Hay constatación arqueológica de la esclavitud con representaciones en cuevas, en cerámica, desde prácticamente el cuarto milenio antes de Cristo. Y estos imperios que traigo aquí, el Songhai, el Canel, Bornu, que están en principio, al menos sus élites islamizadas, se dedican a raciar todo lo que viene siendo la Senegambia, no sé si ve el cursor, toda esta región, ¿no? Están continuamente esclavizando a gente. Y por la ruta transsahariana, que tiene siglos de antigüedad, los van llevando hacia el norte de África o hacia Egipto también, que no sale aquí. Estos mapas, por cierto, son de Iván Armenteros Martínez, un investigador de Barcelona, del CSIC, que tiene una tesis magnífica, vamos, recomiendo 100%. Claro, los portugueses cuando llegan a África se encuentran con un negocio que está montado. Ellos iban buscando fundamentalmente oro, además de otras mercancías. Claro, pero en el momento en el que no tienen acceso al oro, que están en estas minas de aquí, lo que se encuentran es con una ingente cantidad de esclavos. Y se dan cuenta de que en la península, primero, después en América, se van a vender como... Vamos, se venden muy bien. En principio, claro, los europeos llevan textil, sal, caballos, armas, cobre, vidrio, azúcar, manufacturas diversas, ¿no? Libros también del Magreb que compran en el norte de África, los llevan fundamentalmente. Empiezan a comerciar desde Arguín, que es la primera factoría en África, después desde Cabo Verde y desde sus islas, Cacheu, Cantor, más abajo, ¿no? San Jorge de la Mina, Sao Tomé. Claro, y los africanos que venden, ¿no? Pues lumbre, marfil, nuez de cola, oro en polvo también, artículos de algodón, pero sobre todo, fundamentalmente, esclavos. Y de hecho no solo es una ruta que desde Cabo Verde suba hacia Canarias y la península ibérica solo, sino que también desde esta región de Senegambia los compran y los llevan a Sao Tomé, desde donde lo intercambian con el rey de Benín por oro. Es decir, el rey de Benín está comprando también esclavos. Es decir, traigo esto aquí a colación, que hoy es muy problemático, porque no todo el mundo lo quiere ver o está dispuesto a reconocerlo, porque la esclavitud que era una institución muy normalizada en muchísimas partes del mundo y en muchísimas épocas. Es decir, no hasta qué punto es útil o necesario que en 2024 nos estemos fustigando por este tipo de dramas históricos. No sé cómo calificarlo, porque de hecho era un drama, ¿no? Eso no quita que esto tenga repercusiones en las sociedades africanas. Claro, los europeos, lo destaco aquí, no inventan nada, pero que no inventen nada no significa que la voraz demanda de esclavos en la península ibérica, que todavía aquí América, bueno, tiene poco que decir, después lo
descuadra o causa una alteración brutal en las dinámicas sociopolíticas y económicas de la región. Este mercadeo es tan sencillo como que los portugueses se ponen de acuerdo con las élites de la región y a cambio de productos son ellos los que traen los esclavos. Es decir, en este momento está prácticamente Angola que se conquista ya finales del 16 o en el tránsito al 17, los portugueses cautivan en realidad a poca gente. Ellos lo que llegan es con un barquito, con productos, los intercambian y así es como consiguen acceder a esta trata, ¿no? Pero claro, la demanda es voraz y el crecimiento del tráfico desde la segunda mitad del siglo XV es brutal, ¿no? De 900 esclavos al año de media, a mediados del siglo XV se pasa a 4.500 ya en 1516, 1521. Es brutal, ¿no? Y bueno, los espacios, los lugares que más esclavos proporcionan son a la factoría de Arguín y Cabo Verde, Cacheu, fundamentalmente. A la hora de esa primera trata, claro, normalmente vinculamos siempre el tráfico de esclavos en el Atlántico con América. Pero claro, América aquí, bueno, principalmente hasta 1492 nadie ha llegado y en realidad hasta bien entrado la década de 1510, 1520, que ya se pega el salto hacia tierra firme, aquello no se desarrolla todavía, ¿no? Hay pocas ciudades, hay pocos puertos, ¿no? Los mercados son limitados. Es decir, el destino fundamental de ese primer tráfico de esclavos transatlánticos es la península ibérica, hasta por lo menos la década de 1530-1540. Estos esclavos llegan fundamentalmente a Lisboa, también a los puertos del Algarve de Tavira, Lagos, Portimao, a algunos puertos andaluces, aunque en menor medida, Ayamonte, Sanlúcar, Cádiz, Sevilla, por supuesto, pero fundamentalmente a Castilla, a Andalucía llegan por tierra y lo hacen una primera ruta. Conecta Lisboa con Badajoz, Zafra, que son núcleos esclavistas de primer orden en aquella época, Llerena también, Jerez de los Caballeros, desde allí van bajando hasta Sevilla, también pasan por Córdoba, otra que cruza Bella, Serpa, lo que es la comarca del Andévalo y bueno, el condado, ¿no? Buscando siempre el polo central, ¿no? que es Sevilla, ¿no? El gran mercado de esclavos. Y la otra, claro, desde los puertos algarvios hasta Ayamonte y de ahí un goteo constante hasta el Aljarafe, Sevilla, Jerez, Cádiz, Sanlúcar. Es un mercado la historiografía lo ha denominado de trasvase progresivo, son pequeñas ventas de esclavos, es decir, no pensamos siempre en este tráfico con cientos de esclavos, no, en esta época de hecho no existe el barco negrero como tal, es decir, los esclavos en los barcos van acompañados de todo tipo de mercaderías. Lo mismo por tierra, son ventas de 1, 2, a lo mejor 10 esclavos, pero normalmente son pequeñas ventas, ¿no? Y esto convive con, lo tengo dibujado en blanco, con el tráfico de esclavos berberiscos del norte de África, que en realidad nunca desaparece. Estos esclavos son calificados en la documentación normalmente como blancos y se siguen vendiendo. Llegan fundamentalmente a Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Málaga, y desde ahí van penetrando al interior de la península, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Conforme se va conquistando el Caribe y se salta a tierra firme, a México, junto con la hecatombe demográfica que acontece en el Caribe, no tanto por la guerra como por las epidemias, ¿no? Hay una catástrofe demográfica, la población indígena, desaparece en pocos años. Claro, hay una demanda, o empieza a generarse una demanda de mano de obra, porque también la población española que emigra en estos momentos a América es todavía muy pequeña, muy débil. Claro, entonces de Sevilla y Sanlúcar también en el tránsito al siglo XVI y hasta en realidad a mediados de siglo hay un flujo de esclavos que van con destino al Caribe. De hecho, Sevilla en esta época acapara bastantes esclavos del tráfico. Por ejemplo, estos son los porcentajes de esclavos que llegan a Sevilla
de las cuantificaciones que se ha hecho sobre las embarcaciones de esclavos de Arguín. Es decir, los esclavos que salen de la factoría de Arguín, pues bueno, los que llegan a Sevilla, como pueden ver, son bastantes y no para de crecer. Bueno, sí, lo voy a explicar. Bueno, aquí hay una peste, una epidemia de peste muy importante, por eso hay una caída bastante prolongada, pero si se fijan, en realidad, bueno, la tendencia es creciente y a partir de 1518 ya es importantísima. Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que en realidad una parte considerable de los esclavos que están entrando en Sevilla en realidad no se quedan en Sevilla o en la región, sino que se embarcan y se destinan a América. Esto ocurre, claro, una oferta insuficiente de mano de obra en el Caribe, sobre todo cuando se intenta implementar los cultivos de caña de azúcar, que demanda bastante mano de obra, la debilidad demográfica a la que aludía ahora. Y claro, la monarquía se está empezando a dar cuenta de que esto es un negocio al que hay que gravar, del que hay que extraer capitales, porque claro, si están llevando esclavos, en fin, algo parecido a lo que hoy tenemos, ¿no? Entre 1513 y 1518, perdón, tenemos un sistema de licencias menudas. Esto significa que se conceden licencias de 1, 2, 3, 10 esclavos. Es decir, para poder llevar un esclavo a América se tiene que expedir una licencia, pero en 1518, claro, Carlos I ya se da cuenta de que esto tiene futuro y concede 4.000 licencias a Lorenzo de Gorrebot. En realidad no las explota, sino que las revende a una compañía de genoveses como Gaspar de Centurión, Adán de Vivaldo, Tomás de Fornari, el burgalés Juan Fernández de Castro. Y son ellos los que van a explotar estas licencias, ¿no? Y junto con los portugueses contratan para llevar desde Arguín 4.300 esclavos durante estos 5 años, ¿no? Es lo que está ocurriendo, no es lo que decía, ¿no? Como ven aquí, Lisboa empieza a dejar de recibir menos esclavos en favor de Sevilla, porque el mercado que se está desarrollando ya es Puerto Rico. Lo mismo con Sanlúcar. Sanlúcar tiene un momento creciente aquí, pero a partir de 1518 ya hay aunque remonta, decae. Es decir, Sevilla en particular y Andalucía Occidental, los puertos atlánticos de Andalucía Occidental, de modo más general, en realidad funcionan como un mercado de abastecimiento en este momento al Caribe, ¿no? Claro, pero la escasez de esclavos, de mano de obra en el Caribe no se arregla, ¿no? Y no se arregla ¿por qué? Porque los esclavos tienen que llegar a Sevilla, a Sanlúcar, y desde allí ir a América. En 1503 se instituye en Sevilla la Casa de la Contratación, que es la institución de la monarquía que va a controlar todo el flujo comercial con América. Claro, se dan cuenta de que esto es, además de costoso, multiplica la mortandad en los barcos, los precios se disparan, es decir, no es un negocio rentable. Entonces, a partir de 1522 se abre una vía entre Sao Tomé, la isla de Santo Tomé y Puerto Rico. Desde 1526 el rey de Portugal, autoriza el envío directo desde Cabo Verde y Santo Tomé también hacia América. Y en 1528 el rey, Carlos I, vuelve a conceder un asiento, ¿no?, a Enger y Seyle, dos alemanes, para que llevar 4.000 esclavos. Nuevamente fracasa porque esta gente, en lugar de incentivar este tráfico, en lugar de participar de él, se dedican a la venta, a especular con las licencias. El negocio está en la especulación, tampoco hemos cambiado tanto. Claro, pero esto encarece el precio de la licencia, encarece consecutivamente los fletes y el negocio, pues sigue sin funcionar. El hundimiento demográfico indígena persiste, la insuficiencia de esclavos africanos también. Claro, ¿y qué es lo que hacen los colonos españoles en esta época? Sobre todo en la década de 1520 y 1530.
pues saltan al continente desde el Caribe y se dedican a esclavizar. Es decir, para que lo enlacemos también con lo que se dice Isabel la Católica, ¿no? Saltan a lo que hoy es Colombia, Venezuela, a Guatemala, es decir, a Centroamérica, se llevan a la gente al Caribe. Claro, entre 1530 y 1550 ya se produce una fase de reconversión de los flujos de la trata, ¿no? Se inicia la fase de licencias libres, el rey empieza a vender licencias a todo el que las solicita, se aprueban las leyes nuevas que prohíben la esclavitud de los indios, entonces el negocio de la esclavitud evidentemente se tiene que vincular con la población negroafricana. Y además ocurre un hito, aunque no sé si debería mencionar esto como hito, que es la participación de las grandes familias judeoconversas andaluzas en el negocio de la trata. Esta gente, junto con sus primos portugueses, también judeoconversos, son los que van a convertir la trata atlántica, la trata negrera, en un negocio absolutamente rentable. Son esta gente los que imprimen a esto una lógica absolutamente empresarial. Consiguen abaratar los fletes, consiguen reducir la mortandad de los esclavos embarcados a un 10-12% de media y prácticamente ni siquiera en el siglo XVIII o XIX se consigue reducir esa tasa de mortalidad. Consiguen abaratar las licencias porque, claro, al dejar de especularse con ellas, la gente que ya compra esas licencias se está introduciendo, está participando del tráfico y además se abre definitivamente una vía directa entre África y el Caribe. Claro, eso se va a traducir en una caída de la llegada de esclavos. Traigo aquí el caso de Sevilla, pero lo que es Castilla, ¿no? Sobre todo ya a mediados del siglo XVI. Si lo ponemos en relación con el crecimiento de América en general, la tendencia en América es creciente, en Sevilla decreciente todavía poco, pero bueno, y si lo ponemos en relación con espacios más concretos, ¿no? Como Santo Domingo, Nueva España, podemos ver que mientras en Santo Domingo y en Nueva España la tendencia es creciente, a pesar de ese socavón que tenemos en Santo Domingo, en Sevilla, aunque, moderada, pero es una tendencia que ya es decreciente. ¿Por qué? Porque la trata se reconfigura, se reconvierte el flujo. No es que dejen de llegar a la península ibérica, sino que a partir de mediados de siglo fundamentalmente la mayor parte de los esclavos se destinan a América, pero porque los beneficios de vender esclavos en América son absolutamente ingentes, de un 50% casi, es una barbaridad. Este es el volumen de la población o de los porcentajes de población esclava en la ciudad de Sevilla. No para de crecer hasta la década de 1560, que se alcanza en torno al 10%. A partir de ahí decrece, sobre todo, aquí tenemos epidemias de peste, carbuncos anginosos, la epidemia de peste atlántica de finales del 17, principios del 17, y aquí tenemos una recuperación muy importante, porque esto se corresponde con la guerra de Angola, la conquista de Angola, que va a generar un repunte de esclavos en todo el Atlántico, no solo en la península ibérica. Por volver a insistir, ¿no? Estos son calculado a partir de los impuestos que se gravaban sobre el tráfico. En la década de los años 70, como vemos, hay una caída en Sevilla, pero no solo en Sevilla, también de los esclavos que salen de Cabo Verde y van hacia América. Una caída del tráfico en los años 70 hasta entrados en los 80. Si ponemos a Sevilla en relación con Lima o La Plata, una ciudad, Sucre, actual Sucre en Bolivia, como podemos ver, Sevilla le llegan más esclavos que a Lima en esta época. O sea, para que lo pongamos en relación o para que ubiquemos la importancia de la Sevilla esclavista. Pero la tendencia, como digo, ya es decreciente hasta que, la guerra de Angola, ¿no? Que se produce un repunte de los esclavos, tanto en Sevilla, en Ayamonte, en Lima. Sigue una tendencia más o menos similar. En negro son los esclavos que se estiman que salen desde África. Y esto va a ser así, ya estoy llegando al final, hasta la década de 1640. En 1640, Portugal
se subleva contra la monarquía. Pensemos, no lo he mencionado, que desde 1580 Portugal está incorporada a la monarquía, es decir, Castilla y Portugal comparten rey. Claro, Felipe II, Felipe III, IV. Claro, pero en 1640 se sublevan. Y este evento político va a producir que la trata se interrumpa, que dejen de llegar esclavos a los territorios de Castilla, tanto la peninsular como la Castilla americana. Como podemos ver, la caída se produce tanto en Sevilla como en Ayamonte, como también en Lima. Es decir, lo que traigo con estos gráficos, que son feísimos y bueno, que no se entienden, pero lo que quiero destacar con esto es que los mercados andaluces comparten tendencias, dinámicas perfectamente medibles, identificables en otros mercados americanos y, por supuesto, africanos. Es decir, el Atlántico funciona como un único y gran mercado de esclavos. Es decir, la península ibérica no está aparte de lo que está ocurriendo en el conjunto del Atlántico. Son dinámicas compartidas porque son los mismos mercaderes los que están participando de este negocio. Además, bueno, a partir de 1630 se desarrollan las plantaciones azucareras en Brasil y, bueno, esta gente van a demandar esclavos de forma masiva. A partir de 1640 ya el tráfico va a ser completamente residual. Ahí remonta la década de 1670, pero la esclavitud decae de forma masiva, la esclavitud negroafricana. Se mantiene un poco la berberisca. Cádiz, en el siglo XVIII, se va a seguir manteniendo como un núcleo esclavista muy importante. No en vano se traslada a la Casa de la Contratación en 1717. Pero el conjunto de Andalucía, bueno, la esclavitud ya va a ser un fenómeno menor. Y entrado el siglo XVIII prácticamente ya es anecdótico, es decir, en 2 o 3 generaciones la población esclava, en el momento en el que se interrumpe el tráfico desde África, desaparece, porque las esclavas tenían muy pocos hijos, la mitad fallece en los primeros momentos de vida y bueno, además tenemos el fenómeno de las liberaciones que aquí nos da tiempo a desarrollar. Y bueno, estas son las conclusiones que he mencionado y bueno, me he ajustado al tiempo. Son las 9:25 y nada, muchísimas gracias por todo su atención. Bueno, ¿te parece? Abrimos un turno de palabras, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ahí hay un señor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu y te quería hacer una pregunta en 2 partes. Primero, ¿quiénes fueron los grandes beneficiarios de la esclavitud? Y segundo, ¿por qué estos temas, como la gran regada, han sido intencionadamente ocultados en la historia de nuestra nación? Muchas gracias. Bueno, ¿quién se queda el dinero? Buena pregunta. Bueno, depende de la época. En realidad, en estos siglos es muy difícil saberlo porque, claro, reconstruir un patrimonio a lo largo de 4 siglos o 5 siglos es prácticamente imposible. Muchas compañías fracasan también, familias que quiebran, el banco en Sevilla, bueno, en la década de los 70 no lo he mencionado, pero fracasan tanto los castellanos como los bancos portugueses, ¿no? Pedro Freire, por ejemplo. Para el siglo XIX sí hay estudios, claro, porque ya los traficantes de esclavos ya no son tanto andaluces como valencianos, catalanes, claro, y hay estudios que vinculan la trata transatlántica con la trata transatlántica hacia América. Ya los esclavos en el siglo XIX prácticamente no llegan a la península ibérica, con la burguesía catalana, burguesía vasca también, pero en realidad aquí, quiero decir, claro, el problema de las culpas es que culpar es muy fácil, pero reconocer culpa es más complejo. En esta época, todo el que pudo tener esclavos los tuvo, incluidos ex-esclavos. Los tenemos documentados también aquí. Mujeres, sobre todo, mujeres negras que se liberan,
y se convierten en señoras de esclavos, algo absolutamente normal, tanto en la península ibérica como sobre todo en América. En Brasil es un fenómeno súper extendido. Y ellas mismas también alimentan el tráfico, es decir, invierten en él. Claro, ¿dónde está el dinero? Bueno, es difícil saberlo en el caso de Andalucía. En el caso de Cataluña, el País Vasco, Valencia, sí, vamos, y con nombres y apellidos. Pero claro, ¿hasta qué punto? Bueno, yo no me atrevo a... Porque además no soy un experto en el siglo XIX, así que tampoco me atrevo a... Bueno, a culpar. Y ahora, ¿por qué este tema se desconoce? Cuando hicimos la presentación del dossier de esclavos aquí en el Palacio Ducal, una de las cosas en las que más insistimos tanto mis compañeros como yo fue en el mito, nosotros lo llamamos mito eslogan, de la historia silenciada. Esta historia en realidad no la ha silenciado nadie. Esta historiografía nace en 1952 con la obra pionera, como en otros tantos temas, de Antonio Domínguez Ortiz, y desde entonces, desde 1952, aunque en realidad ya escribió cosas de esclavos en 1946, en plena posguerra, y desde entonces no se ha dejado de producir. Voy a poner un ejemplo. Vicenta Cortés Alonso, bueno, magnífica archivera, historiadora. Su tesis doctoral fue sobre la trata de esclavos en Valencia. Tiene, bueno, libros y trabajos, artículos buenísimos, uno también sobre San Juan del Puerto, Lepe. Y su tesis la publica el Ayuntamiento de Valencia, que en 1963 está gobernada, bueno, por un personaje que pertenece a Falange, es decir, por un... Lo que quiero decir es que nadie ha silenciado esto. Quiero decir que los estudios están. Ahora, ¿por qué esto no llega a las escuelas? ¿Por qué no llega al gran público? Bueno, pues como suele suceder con todas las ramas de la ciencia, especialmente la historia, ¿no? Que el puente entre la producción científica, quienes, bueno, investigamos, y la historia que se enseña en los centros educativos, las diferentes etapas educativas, la historia que llega a los documentales, ese puente pues nunca se termina de construir. Algunas veces somos nosotros que somos muy malajes y nos expresamos muy mal o escribimos muy enrevesados. Otras veces son los periodistas que no quieren, que no les interesa la verdad. Y fundamentalmente a los políticos. Esto en realidad no le interesa a nadie. Pero a nadie es a nadie. Los movimientos identitarios afrodescendientes tampoco les interesa esta historia. Porque implica reconocer que en África también había esclavitud. Claro, es que cuando vinculamos este tema con la idea de la raza, con la idea de la negritud, claro, es que son conceptos, fenómenos que tienen un momento histórico. Y la raza, en realidad, la idea de raza es del siglo XIX. En estos momentos el color no tiene una significación determinante ni muchísimo menos. Aquí opera la religión y la condición jurídica. No sé si... dime. Yo me refería a instituciones. Y según he leído, creo que las instituciones que más se lucraron de la trata de esclavos es, primero, la monarquía y la aristocracia, segundo, la Iglesia y en tercer lugar, evidentemente, los comerciantes. Sí, siempre, claro, la monarquía, claro, como dije antes, la monarquía está grabando el negocio. Claro, a la monarquía le interesa que esto funcione para poder... Claro, cuando rastreas el dinero ves que el gran capital sale de donde sale. Es decir, son grandes aristócratas, grandes comerciantes, evidentemente, pero claro, rastrear esas personas, ¿no? O los descendientes de esas personas, evidentemente, porque murieron hace 400 años. Hoy, claro, lo que me refiero es identificar la responsabilidad, en el caso de España, hoy. Es más complejo. En Cataluña, que es donde más se ha estudiado esto, por ejemplo, las investigaciones de Martín Rodrigo Larilla, lo identifican claramente. Es decir, este hombre puede identificar a las familias, descendientes, es decir. Pero claro, porque del siglo XIX hace 150 años. Claro, en el caso de Andalucía, que la esclavitud prácticamente ya en el siglo XVIII es algo, bueno, no voy a decir anecdótico, pero muy residual,
claro, han pasado ya, casi 300 años, ¿no? En este caso, ¿no? Pero sí, claro, por monarquía, grandes comerciantes, evidentemente, y bueno, la Iglesia también, no la Iglesia como institución, sino arzobispo o cura, en fin, claro, que aquí compraba esclavos todo el mundo. Las huellas que han dejado esos negros que por ejemplo hay en Andalucía, en Castilla, no sé, la de los niños, los apellidos, si se conserva algo de esa huella de los negros por allí en España. Sí, lo que ocurre, bueno, que no son tan visibles. Nos han quedado pinturas, Velázquez, Murillo, representaciones en la literatura. Sí, pero ahora voy. La literatura está llena de referencias a la esclavitud. Nos han quedado las hermandades. Claro, y eso es lo que voy. Claro, relacionamos el apellido Moreno con la esclavitud. Sí y no. Es decir, hay tantos morenos que en realidad son blancos que no... Bueno, es difícil, pero... Sobre los apellidos, no sobre los nombres, sí. Sí, claro, era lo que iba. Es que los mestizajes fueron tan fuertes que realmente, por ejemplo, rastros biológicos, es algo que me preguntan mucho. Bueno, si aquí ve tantos esclavos, ¿por qué no hay negros, a no ser que sean migrantes de África actuales, ¿no? Como sí ocurre, por ejemplo, en el Caribe. Claro, porque la población esclava nunca representó los porcentajes que representaron en el Caribe, porque dejan de llegar y porque el mestizaje aquí fue brutal. Las esclavas tenían pocos hijos, pero la mayor parte, una parte muy significativa de esos hijos eran mulatos, de color membrillo cocho, se indicaba o membrillo cocido, en la documentación, negro claro, negro casi blanco también, en fin. Claro, el mestizaje era brutal. Claro, prieto, pero claro, es que es difícil saberlo. Tenemos la sospecha, porque preto en portugués es negro. Es posible que tenga una vinculación, pero en realidad sobre los apellidos conocemos poco. Moreno, sí y no. Lo que ocurre con Moreno es muy interesante porque los esclavos nunca son mencionados en la documentación cuando son esclavos como morenos, o casi nunca. Pero cuando se liberan y ellos se tienen que calificar, sí emplean moreno. Porque según el diccionario de autoridades, que ya es del siglo XVIII, negro tenía una carga, muy peyorativa, y desde ya el siglo XVII negro y esclavo son sinónimos, que no ocurre anteriormente. Entonces, para desprenderse de ese estigma, sustituyen negro de color negro por moreno. Pero claro, no necesariamente es un apellido, es a lo que iba. Por ejemplo, hay estudios también que se están haciendo en antropología, en el flamenco, en los bailes. ¿Alguna pregunta más? No, creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido una charla muy interesante y creo que todos estamos muy satisfechos de que hayas venido. Gracias.